¿Qué está pasando en muchos medios de comunicación con el caso de Madeleine McCann? Vamos a ver hoy varias cuestiones en torno a los padres. También sabemos que en el Reino Unido querían hacer un nuevo juicio contra el único investigado. Aquí lo tenemos, Christian B., que desde hace muchísimo tiempo lo llevamos viendo en los medios, en todas las carátulas en torno a este caso. A quien también vimos fueron a los padres, ¿no? Hay cuestionamientos sobre ellos enormes. Ellos decían así en sus libros. Aquí vemos el libro de Kate McCann, de la madre, las cuestiones que ella cree. Y bueno, justamente esta cuenta, que es una cuenta muy grande en torno al caso de Madeleine, con un montón de cuestionamientos sobre el caso, que dice: Kate McCann escribió cosas bastante horribles y asquerosas sobre su hija Maddie en su libro. Ahora quiere demandarme si las compartí. Solo estoy difundiendo sus palabras. Parece que querían demandar a estas cuentas en redes sociales. Vamos a ver lo que dice aquí en esta parte. Esto hablando de los genitales y tal, dice: con dificultad le conté sobre las horribles imágenes que pasaban por mi cabeza de sus pequeños genitales perfectos destrozados. Bueno, surrealista esta parte. Vamos a ver esta. Dice: podía ver a Madeleine tirada, fría y manchada sobre una gran losa de piedra gris. La idea de que un monstruo como este estuviese tocando a mi hija, acariciándola o profanara su cuerpo perfecto, o sea, imaginándose ese tipo de situaciones y de cosas que salen en este libro. O sea, literalmente esto saca una prueba hasta esta chica. Aquí la tenéis, espera. Ahí tiene justo esta parte del libro. Bueno, no se ve muy bien el vídeo, pero es justo esa frase la que sale aquí en el libro de la madre, en la página 129. O sea, surrealista. Esto no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Estas frases que decía aquí la madre, y de hecho durante mucho tiempo en Reddit y otros foros se llegó a comentar todo esto. O sea, esto no es de ahora, ¿no? De hecho, lo que podemos decir es que en base a todas estas evidencias, para muchos hablaban de que para el público, todos los estamentos de la policía portuguesa, las más de 14.000 páginas de archivos policiales que hay publicados en este momento al público, basan todas estas creencias de que los padres presuntamente tienen algo que ver en la desaparición forzosa o presunta muerte de Maddie McCann. En las primeras declaraciones, que no coinciden con las posteriores, los perros forenses dan olor a cadáver o le alertan dentro del apartamento. Como ya vimos en anteriores vídeos, ha sido recurrente todos los vídeos sobre los perros, el tema del automóvil, etcétera, etcétera. Esas son todas las cosas que llevan a pensar que ellos podrían tener algo que ver. Y bueno, la verdad que estas partes del libro sé que van en otros puntos, ¿no? Pero aún así me parecen rarísimo, ¿no?, que los coloque de esta forma. Luego también hubo un momento en el año, esto creo que es 2020, ¿no? Pero básicamente decían que la policía portuguesa había informado a los fiscales alemanes que nuevamente creían o estaban convencidos de que los padres de Maddie eran los responsables de su muerte. Presuntamente así lo sacaban. Vemos que eran reporteros que estaban en Praia da Luz justo en ese momento. Y así vimos cómo la policía portuguesa seguía convencida de que Christian Bruckner no tenía absolutamente nada que ver. Para ellos sí dejaban claro, nuevamente, como ya otras veces lo han hecho, que los padres eran los principales sospechosos de lo que aquí había sucedido, ¿no? Seguimos viendo que durante un montón de ocasiones la policía portuguesa estuvo exponiendo, ¿no?, sus hipótesis sobre todo esto. Vamos a ver también un vídeo que tenemos por aquí preparado, que esto he estado fijando. Es un vídeo esto se sube en 2012, pero es del 5 de mayo de 2007. 5 de mayo. Si no me equivoco,
Ahora, perdón, vamos a colocarlo aquí. Donnie Darko. Ahora vamos a echarle un ojo a esta cuenta de Donnie Darko, que creo que hay bastantes vídeos e informaciones del caso de Madeleine McCann. Ahora le echamos un ojo a todo esto. Pero básicamente esto es a los días o a los pocos días de haber desaparecido Madeleine McCann. ¿Qué pasa con el padre aquí, con Jerry? ¿Qué pasa con él? Vale, parece que está riendo. Bueno, muchos dicen que después de un momento trágico es normal tener a lo mejor pues unos segundos de risa como tuvo aquí Jerry McCann, ¿no? Lo vemos comentar algo, riéndose un montón, la verdad. Muy sonriente, o sea, como si hubiese ganado la lotería, literalmente. Como si hubiese ganado la lotería este señor. Bueno, es un vídeo que la verdad que no lo recordaba, pero estamos recordando así un montón de cosas del caso de Madeleine McCann. Y justamente en este pues se ve a este señor pues riéndose a carcajada limpia, ¿no? Y luego vamos con el giro en el caso de Maddie. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Y es que algunos medios de España también comentaron este punto. ¿Qué es lo que pasó tras aquí? Cumplir condena por la violación de una anciana precisamente en Praia da Luz, siendo el principal sospechoso de este caso, aunque lo cierto es que tampoco se ha encontrado ninguna prueba concluyente contra él. Pero todo apunta al alemán, para empezar porque tenía antecedentes relacionados con delitos sexuales con menores en la zona, apenas 3 kilómetros de donde veraneaban los McCann, y también porque la geolocalización de su teléfono móvil le sitúa en el lugar de los hechos, muy cerca del lugar de los hechos, precisamente la noche que se llevan a Madeleine. Por otra parte, previamente había mantenido conversaciones en chat pedófilos en las que decía que quería atrapar a un menor y además utilizarlo durante... Y por último, resulta sospechoso que se marchara de Portugal, donde vivía desde el año 1995, justo después de que se llevaran a la pequeña Maddie. Su nombre salta a la prensa cuando se encuentra en el año 2020 un zulo en el que la policía alemana pensó que podía estar Madeleine. No se encontraron sus restos, pero sí un pendrive con contenido pedófilo. A ver, es muy llamativo el cómo aparece Christian B. a los medios de comunicación. Es mucho antes, o sea, no es... que en 2020, sé que había sido muy alejado en el tiempo de la desaparición de Maddie. O sea, la desaparición es 2007 y este señor aparece en los medios, no sé si en 2018 o algo así, o sea, una década después aparece. Eso, cuanto menos, ya es raro. O sea, ¿cómo puede ser que una desaparición a gran escala, como lo es Maddie, la desaparición de Madeleine, es un caso gigante? O sea, aquí estuvo involucrado muchísimos países. En Portugal se investigó un montón, fue el caso más mediático seguramente de Portugal. Reino Unido tuvo también muchas veces Scotland Yard y demás. Desde Alemania, desde España hubo un montón de investigadores y nos vienen a decir que una década después sale el nombre de este señor. Eso ya cuanto menos me parece raro. O sea, es imposible que no haya salido antes. Es que no... Es imposible. No tiene ningún sentido eso. Si es que a los 5 años ya tendría que haber salido el nombre. Si él es el principal sospechoso y hay pruebas contra él, bajo mi punto de vista, me parece muy raro. Muy raro. Muy similar al que previamente habían hallado en una caravana en la que vivía Bregner en el año 2016. Puede ser que las aspiraciones británicas, en cualquier caso, se vean frustradas por cuestiones burocráticas, porque la ley alemana prohíbe la extradición a países que no pertenecen a la Unión Europea. Así que puede ser que tras el Brexit, Reino Unido reciba una negativa. Bueno, pues esto es las últimas informaciones en torno al caso de Maddie con Christian B. Por eso se ha vuelto tan mediático, ¿no? En las últimas horas toda esta situación. Tenemos aquí más evidencias que saca esta cuenta que antes os decía. Decía, no había evidencia de secuestro por ningún lado. O sea, la policía portuguesa hace una aproximación. La policía portuguesa hace aquí una aproximación en los informes y dice esto, que no hay ninguna evidencia de ningún intruso, de ningún secuestrador,
y de hecho dice que lee los documentos de la investigación, lo que ve el policía al llegar, o sea, remarca esto, remarca varias cosas, la perspectiva de la puerta de entrada justo asignada, la llanela de acceso, que sería la ventana de acceso al cuarto, donde duermen las crianzas, o sea, los niños. Y luego dice la perspectiva de la puerta de entrada, sería la foto número 2, que estamos viendo aquí. Nada de ninguna forzadura, ¿no? Luego la segunda foto que tenemos aquí, que sería esta. Dice el informe, ninguna ventana abierta, ninguna persiana bajada, la cama de Madeleine cuidadosamente hecha con el gato de peluche y su manta rosa. El gato, ¿no? Que antes decíamos lo del peluche. Y bueno, la evidencia forense quedó demostrado que nadie pasó por esa ventana. ¿Quién se llevó a Madeleine entonces? ¿Quién se la llevó? ¿Cómo salió ella sola del cuarto? Bueno, así lo decía la evidencia forense en cuanto a las fotografías del apartamento 5A, en las cuales pues se asegura que alguien con llave abrió esa puerta y así se ocurrió algo que terminó con la muerte de esta niña justo en este apartamento. Esta es la opción más grande en torno a la policía portuguesa, lo que ellos comentaron en su momento. Luego nos vamos con la entrevista al padre Haynes. Este señor dio aquí una entrevista que yo sinceramente no sabía, no había visto nunca. Y la gente asegura que él sabe algo importantísimo en torno al caso de Madeleine. O sea, no entiendo muy bien quién es esta persona, por qué hay tantas teorías sobre él y por qué un padre iba a tener una información tan relevante en torno a los padres de Madeleine, ¿no? Vamos a ver qué decía. Ok. Esto es una semana antes de que ellos se vayan para Reino Unido, y es que los padres de Madeleine se van corriendo cuando los acusan de ser ellos los culpables de la desaparición de su hija. Se van corriendo a Reino Unido, ¿eh? Esto hay que acordarse. I can't speak their feelings, but I Okay. think what they find what they need from this church, the building and the people in it, is the sense that Madeleine's not forgotten, that she's not simply another missing child, that she is we've not met her yet, but that she's a little girl who has a name and a personality and a family, and that this church and the people who gather here will gather tomorrow night have for the past 5 years remembered that. We're in this with them. Bueno, estaba recordando un poco las primeras reuniones con los padres. Not that we can feel their pain, but we can walk in their pain with them, perhaps. They're determined to make this work, this effort to find their daughter. And so when they come to visit us, they're not tragic figures. They're not full of pathos. They're full of determination and news about their family. I mean, they've got 2 beautiful little children. 3, I mean, except one they haven't seen for 5 years. So no, they're not tragic figures. They're determined parents who are waiting for their child to be found. We as a family, and we as a congregation, and this building as a church, absolutely. Bueno, pues como os digo, muchísima gente dice que este hombre esconde algo, que se le da la sensación, ¿no? Brazos cruzados, o sea, cuando empieza a hablar aquí en esta parte, a ver, aquí tiene los brazos cruzados, este es un signo importante también. Home here, until she comes back to her real home. 5 years on, nothing's changed. Their daughter's still missing and they're not moving aside. The path is dead straight for them. We're using the same service they are. My wife's doing it. They've got a service in Rothley and we'll have one here. It's a service of hope. It's a service of determination. It's a service of perseverance. It's a service of solidarity. Everybody knows that 5 years on, the likelihood is pretty slim. Who cares if everybody knows? We don't believe that. I mean, in a sense. So it's standing here saying at a silly time of night, in a cold and should be warm Algarve, that 5 years on, nothing's changed. We're still hoping and still determined to hope. And that's an act of will, not an act of
not a natural act. That's an act of will to say, we will continue. Bueno, y no tan solo 5 años después, sino tenemos ya muchísimos años más. Son casi 20 años ya de la desaparición de Maddie McCann. No había visto nunca esta entrevista al cura, ¿no? Que el otro día hablábamos de que había una supuesta teoría, ¿no? Que hablaba de que esa iglesia pudo haber sido un lugar de haber dejado el cuerpo de Madeleine sin que nadie pudiera haber sabido absolutamente nada. Algo que yo nunca había escuchado, me pareció rarísimo, ¿no? Que una persona, no sé, metiese esa teoría, ¿no? en los foros. Me pareció cuanto menos.